Hola, el día de hoy veremos el tema de la ley cero de termodinámica. Acompáñame en este video. Muy bien, veamos primero que nada qué es la ley cero. Esta dice que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces A también está en equilibrio térmico con C. Vamos a entender un poco más este texto con unos dibujos. Tenemos, por ejemplo, este cuarto que se encuentra a 25 grados. Vamos a tener en una mesa una taza que tiene T a 90 grados Celsius y un vaso de agua fría que está a 10 grados. En este punto tenemos que la temperatura de la taza es mayor a la temperatura del cuarto y esta es mayor a la temperatura del agua. Ahora vamos a dejar pasar un tiempo. Cuando pase este tiempo, vamos a tener entonces el mismo cuarto a 25 grados y sobre la mesa tendremos la taza con el té a 25 grados y el agua estará también a 25 grados. Por lo tanto, en este punto, la temperatura de la taza va a ser igual a la temperatura ambiente y la temperatura ambiente es igual a la temperatura del agua. Por lo tanto, la temperatura de la taza es igual a la temperatura del agua. Esto es cuando se alcanza el equilibrio térmico. Pero para esto, veamos entonces qué es el equilibrio térmico. Este ocurre cuando dos cuerpos llegan a una misma temperatura final por estar en contacto. Recuerda que el flujo que se lleva a cabo es de calor, por lo tanto, siempre será desde un cuerpo a mayor temperatura hacia uno de menor temperatura. Veamos ahora qué es el calor específico. Este se define por las letras Cp y es una propiedad de los materiales que indica la cantidad de calor necesario en joules o calorías para elevar la temperatura de 1 gramo o de 1 kilogramo en 1 grado. En este caso, cada material o sustancia tiene su propio valor de calor específico. Vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar para resolver ejercicios de la ley cero de termodinámica. La más común será el calor es igual a m por Cp por delta T. Veamos qué significa cada letra y qué unidades se utilizan para medirlo normalmente. Primero que nada, la Q se define como la cantidad de calor. Normalmente lo mediremos en joules o en calorías. La M indica la masa y esta puede ser medida con kilogramos o con gramos. El Cp es el calor específico. Este se puede medir en joules por kilogramo grado Celsius o calorías por gramo grado Celsius. Finalmente, delta T indica el cambio de la temperatura. Esto se hace restando la temperatura final menos la temperatura inicial y se mide en grados Celsius para este tipo de ejercicios. Recuerda que si el calor específico lo vamos a utilizar en joules por kilogramo grado Celsius, entonces la cantidad de calor la vamos a obtener en joules y la masa que utilicemos debe estar en kilogramos para poder cancelar unidades y obtener las unidades correctas en el resultado. Otra de las fórmulas que utilizaremos es Q frío más Q caliente es igual a 0. Esto porque la cantidad de calor que un cuerpo emite es la misma cantidad de calor que el cuerpo que está a un lado o en contacto va a estar recibiendo. En este caso, Q frío es la cantidad de calor que gana el cuerpo frío, que se mide en joules o calorías, y Q caliente es la cantidad de calor que pierde el cuerpo caliente en joules o calorías. Veamos ahora un ejemplo para comprender este tema. Tenemos dos cuerpos que están en contacto térmico. Un bloque de 2 kilogramos de hierro a 80 grados Celsius con un Cp de 450 joules por kilogramo grado Celsius y un bloque de 3 kilogramos de aluminio a 30 grados Celsius con un Cp de 900 joules por kilogramo grado Celsius. Encuentra la temperatura en equilibrio. Veamos qué datos tenemos. Primero que nada voy a hacer una tabla en donde colocaré la información que nos da el ejercicio. En las columnas pondré las variables, la información del hierro, la del aluminio y en qué unidades tenemos nuestras mediciones. Primero que nada, la masa es de 2 kilogramos para el hierro y de 3 para el aluminio. La unidad, como mencioné anteriormente, es kilogramos. En el caso de los CPs tenemos que para el hierro es 450 y para el aluminio 900.
Esto en unidades de joules por kilogramo grados Celsius. En el caso de las temperaturas iniciales, para el hierro tenemos 80, para el aluminio tenemos 30 y las unidades son grados Celsius. Las fórmulas que vamos a utilizar es Q es igual a M por Cp por delta T y Q frío más Q caliente es igual a 0. Sustituyamos los valores. Para el valor de QC utilizaremos el metal que se encuentra a mayor temperatura, en este caso sería el hierro. Entonces sustituimos 2 kilogramos por 450 joules sobre kilogramo grados Celsius por la temperatura final que desconocemos menos 80 grados Celsius. En el caso de Q frío, utilizaremos la información del aluminio. Serían 3 kilogramos por 900 joules sobre kilogramo grados Celsius por temperatura final menos 30 grados Celsius. Ahora tomamos esta información y la vamos a sustituir en la fórmula de Q frío y Q caliente. Tenemos entonces 2 kilogramos por 450 joules sobre kilogramo grados Celsius por temperatura final menos 80 grados Celsius más 3 kilogramos por 900 joules sobre kilogramo grados Celsius por temperatura final menos 30 grados Celsius. Vamos a hacer entonces el despeje de la temperatura final. Vamos primero que nada a multiplicar 2 por 45, esto nos va a dar 900, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores que tenemos en el siguiente paréntesis. Quedaría entonces 900 por la temperatura final menos 72,000. Hacemos lo mismo para la información del aluminio. Tenemos 3 por 900 y esto lo vamos a multiplicar por TF y por menos 30. Quedando 2.700 TF menos 81,000 igual a 0. En el siguiente paso, vamos a colocar las letras del lado izquierdo y los números del lado derecho. Por lo tanto, primero vamos a pasar este menos 72,000 para el otro lado con la operación contraria, que sería suma, y este menos 81,000 para el otro lado también con la operación contraria, que también es suma. Reacomodamos y quedaría 900 TF más 2.700 TF igual a 72,000 más 81,000. Hacemos las operaciones. 3.600 TF es igual a 153,000. Ahora, para despejar TF, nos estorba el 3.600. Lo vamos a pasar del otro lado con la operación contraria, que es división. Por lo tanto, TF es igual a 153,000 entre 3.600, dando como resultado que la temperatura final es igual a 42.5 grados. Veamos ahora otro ejemplo. Calcula el calor específico de un objeto de 500 gramos que se calienta a 100 grados Celsius. Después, al colocarse en 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius con Cp de 4.186 joules por kilogramo grados Celsius, termina con una temperatura de 25 grados Celsius. Hagamos ahora los datos en forma de lista. En este caso, la masa del objeto caliente sería 500 gramos. La temperatura inicial sería de 100 grados Celsius. Para la temperatura final de los dos cuerpos es 25 grados Celsius. La masa del cuerpo frío es 1 kilogramo, que sería el agua. La temperatura inicial de este cuerpo sería 20 grados Celsius y su Cp es de 4.186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Las fórmulas que utilizaremos sería Q es igual a M por Cp por delta T y Q frío más Q caliente igual a 0. Hagamos para esto una conversión, pues la cantidad que tenemos de la masa del objeto está en gramos y vamos a estar utilizando las unidades de joules, kilogramos y grados Celsius. Entonces, 500 gramos lo vamos a convertir haciendo uso de la equivalencia de 1 kilogramo igual a 1.000 gramos y obtenemos como resultado 0.5 kilogramos. Ahora sí podemos sustituir. Tenemos que Q fría es igual a 1 kilogramo por 4.186 joules por kilogramo grados Celsius por 25 grados Celsius menos 20 grados Celsius. En el caso de Q caliente es igual a 0.5 kilogramos por el Cp que desconocemos por 25 grados Celsius menos 100 grados Celsius. En el procedimiento vamos a calcular la diferencia de temperaturas. Esto sería entonces Q fría es igual a 1 por 4.186 por 5. Como resultado tenemos que Q fría es igual a 20.930 joules. Ahora vamos a sustituir esto en la fórmula de Q fría más Q caliente.
Tenemos entonces 20.930 joules más 0.5 kilogramos por el calor específico por 25 grados Celsius menos 100 grados Celsius. Hagamos entonces esta operación. En el despeje tendremos 20.930 más 0.5 por Cp por menos 75 igual a 0. Por lo tanto, 20.930 menos 37.5 Cp es igual a 0. Pasemos entonces del otro lado el 20.930 con la operación contraria que sería una resta. Tendremos entonces menos 37.5 Cp es igual a menos 20.930. Ahora, el menos 37.5 lo vamos a pasar del otro lado con la operación contraria que es división. Por lo tanto, el Cp va a ser igual a menos 20.930 entre menos 37.5. Haciendo esta operación, obtenemos que el resultado es que el calor específico es de 558.13 joules sobre kilogramo grados Celsius. Espero que esto resuelva tus dudas con respecto al tema de ley cero de la termodinámica. Recuerda que si quieres aprender más sobre matemáticas, física y química, te recomiendo estar pendiente de mis próximos videos. También te invito a seguir mi contenido y ver los ejercicios que te dejé de este tema en TikTok e Instagram en @leyentrenúmeros. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.